Buenas noches a todos. Buenas noches. Hacemos la oración entonces. En Hacemos la nombre del oración. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Inefable Creador, que dispusiste tan primorosamente el universo y recurriendo a tu sabiduría sobre el imperio diseñaste con orden admirable la triple jerarquía de los ángeles. Tu principio eminentísimo, que eres llamado fuente de luz y sabiduría. Difunde tu claridad sobre las dos tinieblas de mi mente con las cuales he nacido, removiendo ambas, la del pecado, digo, y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, habilita la mía y pon tu bendición sobre mis labios. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, facilidad y método para aprender, sagacidad para interpretar y tu abundante ayuda para hablar. Muéstrame el ingreso, dirige mi progreso, concédeme el éxito. Tú, verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer también especialmente un Ave María. Hoy es los 25 años del padre Camilo Div, el padre Eduardo González y el padre Alejandro Guarder, aniversario sacerdotal. Vamos a pedir por ellos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida a este segundo encuentro del curso de Antropología Filosófica organizado por el Centro de Formación San Juan Apóstol del Colegio El Madero. En el día de hoy, el padre José María Pinzemín expondrá el tema Antropología Realista. ¿Qué podemos decir del padre José María? Vamos a tratar de ser breves, aunque no se puede, pero nació en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, el 3 de octubre de 1958. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, siendo ordenado sacerdote en la Catedral de Paraná el 8 de diciembre de 1985. Fue vicario parroquial de la parroquia Santa Elena, de la parroquia Nuestra Señora de la Paz, y actualmente tenemos la gracia de tenerlo como capellán del Colegio El Madero. De octubre de 1990 a julio de 1997 estudió en Roma en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, donde se graduó como licenciado en Filosofía en 1992 y como doctor en Filosofía en 1997. A partir de marzo de 1998 fue destinado por el señor arzobispo de Paraná, Monseñor Estanislao Esteban Carli, como profesor del Seminario Arquidiocesano, de la Facultad de Humanidades Teresa de Ávila, de la Facultad de Derecho UCA Subsede Paraná, del Instituto de Ciencias Políticas UCA Subsede Paraná y del Instituto Fonvite. Actualmente destinado por el señor arzobispo de Paraná, Monseñor Juan Alberto Puigari, como profesor del Seminario Arquidiocesano de Paraná, de la Universidad Católica Argentina, sede Paraná, facultades de Humanidades, Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y profesor del Instituto Fonvite. Fue profesor de diversas asignaturas. Actualmente se desempeña como profesor de Historia de la Filosofía Antigua, Historia de la Filosofía Moderna, Antropología Filosófica, Ética y sus Fundamentos, Filosofía Política Contemporánea, Seminario de Ética en los Negocios, Seminario de Investigación de Filosofía y Cultura. Ha realizado una serie de publicaciones, entre las que mencionamos Exigencias de la Ley Natural y Falsificación de la Ley Humana Positiva, artículo en la revista Duquinaltum, y sobre la búsqueda de la verdad y la amistad en la revista Kairos. Ha dirigido tesis de licenciatura y dictado innumerables conferencias, cursos, como Los valores en el mundo de hoy, Bases filosóficas y teológicas de la educación, Introducción a la filosofía política, entre otras.
En nuestro colegio son muchísimas las oportunidades que colaboras generosamente en la formación de padres, docentes y alumnos con charlas, retiros y sobre todo su asistencia espiritual. Padre, muchas gracias por estar presente el día de hoy. La cátedra es toda suya. Bueno, muchas gracias. Una alegría estar con todos ustedes. Tenemos que vivir la antropología también en esta relación humana, ¿no? De enriquecimiento mutuo, querido por Dios y tan propio del hombre al crear al ser humano como un ser social. El ser humano no se puede desarrollar solo, en soledad, sino que está llamado a vivir en una relación con Dios, con el prójimo y con todo el universo, con toda la realidad, que lo enriquece. De eso vamos a hablar también hoy. Y esta relación que estamos teniendo en el conocimiento de la verdad es parte de ese enriquecimiento querido por Dios, en definitiva. Dios es la Santísima Trinidad, es una relación de personas. Y al hacernos a imagen suya, quiere que también nuestro crecimiento se dé en esa relación personal entre nosotros. Y la educación es también eso, como veremos. Por eso yo quisiera simplemente primero decirles que van a encontrar muchísimas coincidencias en lo que voy a decir, por supuesto, continuando sus reflexiones con lo que ha dicho en el encuentro pasado el doctor Mario Caponetto, y no podía ser de otra manera. Eso es propio del realismo. ¿Por qué los autores realistas suelen coincidir mucho? Porque tienen un punto de referencia común. Como bien lo explicaba el doctor Caponetto, el punto de referencia común, ¿cuál es? El ser de las cosas. Que en definitiva es referirse a Dios, que es el creador de ese orden del que tan hermosamente hablaba el doctor Caponetto la última vez. Entonces, ¿por qué pueden discutir los autores clásicos y realistas con tanta facilidad? Aun cuando tengan discusiones intelectuales, siempre hay un marco de referencia común. ¿Por qué? Porque están adecuando su inteligencia al ser previo de la realidad. Es un acto de humildad. Es un acto de humildad. El acto de humildad está en reconocer que el ser es anterior al conocer. Que cuando nosotros llegamos a este mundo, el mundo ya existe. Y que además somos deudores. Nacemos muy pequeños, nos tienen que cuidar, crecemos lentamente en nuestra humanidad, y no nos podemos desarrollar sin la ayuda de Dios, que nos da todo, y de nuestro prójimo, y sobre todo de los más cercanos. Así que eso es realismo. Realismo es partir de la realidad. Entonces, si alguien no quisiera ser realista, uno tendría que decirle, pero en los dos momentos fundamentales de tu vida, tu nacimiento, cuando naciste, ¿la decisión estaba en tus manos? No. Nosotros llegamos al ser recibiéndolo como un don de Dios y de nuestros padres, como colaboradores del acto creador de Dios, y en eso no hemos decidido nada. Nuestra libertad no decidió nuestro ser. Nuestro ser es un don. Y tan fuerte es esto, que otro momento crucial de nuestra vida, que será nuestra muerte, ese momento tan impresionante donde nos iremos, digamos, de este mundo, tampoco lo decidiremos. Tampoco lo decidiremos. Y llegará aunque nosotros no lo querramos. Y es el momento en que se pone más visible lo que los filósofos han llamado siempre nuestra contingencia. ¿Qué es ser contingente? Ser dependiente de otros. En primer lugar, de Dios. Nuestra muerte muestra claramente que no somos el ser, que tenemos el ser como un don. Y que se lo debemos a Dios. Nuestra fragilidad, las enfermedades, la ancianidad mostrarán que no podemos ser sin Dios y que para poder vivir bien esos momentos necesitaremos, además del prójimo, de nuestros amigos, de los que nos cuiden. Esa es la realidad de la vida. La otra presentación del hombre como un ser omnipotente que crea la realidad, que la construye,
que inventa prácticamente un orden, como decía el doctor Caponeto la última vez, es una ficción simplemente. Y yo creo justamente, hablando un poco teológicamente, que el diablo quiere que vivamos en una ficción, para que no seamos lo que Dios quiere que seamos. ¿Ven cómo empiezo entonces con una reflexión espiritual para después adentrarme en los temas propios de esta conferencia? Para que ustedes vean el clima espiritual en que se va a dar esto. Le atribuyen a San Martín, fíjense que voy acá a citar a alguien que no es filósofo, pero era un hombre que tenía su sabiduría de vida, le atribuyen en general una frase que dice así: serás lo que debas ser o no serás nada. Qué verdadera que es esa frase. Serás lo que debas ser, lo que Dios te ha dado para desarrollar, eso lo serás. Y si te escapas en una ficción, no serás, te perderás. Por eso quiero empezar esta conferencia con una hermosa definición que da un gran sabio griego de lo que es la educación. En realidad, más que una definición teórica de lo que es educación, es una definición práctica de lo que es educar. Yo se las voy a poner en el chat, allí la voy a enviar a ver si sale bien. ¿La ven allí? Allí les digo, si pueden abrir el chat, abajo si tocan en chat les aparece. Dice así, les digo ahí, ya que este curso de antropología filosófica está dirigido a personas que tienen la bella misión de educar, quiero iniciar mi reflexión con las palabras del gran poeta y sabio de la Grecia antigua, uno de los más grandes, uno de los padres de la civilización griega, junto con Homero, con los 7 sabios, que tiene esta hermosa definición práctica de lo que es la educación. Fíjense qué belleza esta definición. Dice así: la educación ayuda al hombre a aprender a ser lo que es capaz de ser. Miren qué lindo. La educación ayuda al hombre a aprender a ser lo que es capaz de ser. Es decir, la educación no es una ficción. La educación no inventa al hombre. La educación le enseña al hombre, a partir de lo que es, a llegar a ser todo lo que puede ser. De eso vamos a hablar mucho hoy. Es el arte de desarrollar todas las potencialidades del hombre, de llevarlo a su plenitud para que el hombre llegue a ese estado al que todos aspiramos, que llamamos felicidad. Es decir, la felicidad como una satisfacción plena de nuestra naturaleza. La felicidad es el estado en el cual todas nuestras potencias, todas nuestras potencialidades están de tal modo satisfechas, en una plenitud tal, que llegan a un gozo perfecto. A un gozo perfecto. De eso hablaremos de nuevo cuando toquemos el tema de las potencias en un curso, en un encuentro posterior. Pero quiero que mediten esa definición de la educación. Ahí está contenida la educación clásica prácticamente. Griega y lo que viene después asumido por la civilización cristiana. Magnífica realmente esta definición de educación. Por eso decía en el último encuentro, el doctor Caponeto decía que claro, no puede haber verdadera educación sin una antropología. Porque para saber lo que el hombre puede ser, lo que es capaz de ser, primero tengo que saber quién es el hombre. Si no sé quién es el hombre, tampoco sé aquello que realmente lo desarrolla y lo lleva a su plenitud, lo que es capaz de ser. Si yo no sé lo que es el hombre, puedo proponerle al hombre un desarrollo que sea destructivo. Acá hay un tema que quisiera que ustedes lo mediten mucho, que es este. Y lo vamos a volver a retomar enseguida. El cambio no es ni bueno ni malo en sí mismo. El movimiento, el cambio, el devenir, es decir, cuando una cosa se mueve y se desarrolla. El desarrollo puede ser perfectivo
es decir, llevar algo a su perfección, o puede ser, al contrario, una decadencia del ente, hasta su propia destrucción. Entonces, decir, vótenme a mí porque yo soy el cambio, no quiere decir absolutamente nada, ya que estamos en tiempo medio de elecciones. Vótenme a mí. Vieron que salen en esos autitos, y como todo siempre está tan mal en la política, se oye por el parlante del auto, vótenme a mí porque soy el cambio. Yo digo, tengo ganas de preguntarle, ¿qué cambio? Capaz que sos peor que el anterior. Entonces, hay que ver cómo es el cambio. Para ver cómo es el cambio, tengo que tener un punto de referencia que yo no elegí, porque no elegí mi ser, mi esencia, mi naturaleza. Me ha sido dada. Y si yo no la acepto, entonces frustraré mi desarrollo, mi perfección, mi felicidad. Me dañaré a mí mismo. Así que Hesíodo ve a la educación como este arte de conocer al hombre y de desarrollar en él todas las hermosas potencialidades que la divinidad le ha dado. ¿Cómo va? ¿Se va entendiendo? Yo pregunto, miren que los profesores siempre preguntan. ¿Va más o menos? Ahí tienen abajo reacciones, ¿vieron en el Zoom? Es impresionante. Entonces, gracias a Dios que no está el pulgar para abajo, entonces no me pueden decir, pero más o menos para saber si está siendo clara la cuestión. Bien. Continuemos entonces. Los maestros, los primeros maestros de la civilización occidental han sido los griegos, sin duda alguna. Un pueblo extraordinario. Ellos tenían lo que llamaban la paideia, el arte de educar al hombre. Al cual le atribuían una importancia fundamental. Pero el primer tema al que se dedicaron los griegos no fue el hombre directamente. Y en esto quiero iniciar un poco mi desarrollo. El primer tema que estaba propuesto era el hombre como microcosmos. Me voy a situar allí y haré mi reflexión. La palabra microcosmos está compuesta por dos términos griegos. Micros y cosmos. Micros significa pequeño y cosmos significa la totalidad. Lo que hoy nosotros podemos llamar el universo. Todo lo que existe. Hasta donde los griegos lo podían conocer. Los griegos comenzaron a desarrollar su conocimiento a partir de la observación del cosmos. A partir de lo que se llama la admiración. Es muy interesante. O estupor. La admiración o estupor es el inicio de la filosofía y de la sabiduría en general para los griegos. Los griegos comenzaron a observar la realidad y se admiraron. ¿Cuándo uno se admira? Cuando ve una totalidad
llena de belleza, pero no comprende sus causas o razones últimas. Es decir, cuando hay alrededor mío muchísima belleza, muchos fenómenos que me sorprenden, pero no puedo encontrar las causas que me permiten comprenderlos, se genera lo que se llama la admiración. ¿Y la admiración genera qué? El deseo de conocer, el deseo de desentrañar ese orden, esas causas que explican ese orden. Los griegos se dieron cuenta, voy poniendo algunas cositas para que les queden, de que ese cosmos era, así lo veo yo, una unidad múltiple y compleja. Una unidad múltiple y compleja, ahí lo tienen también en el chat, se los voy dejando. Inclusive el chat ustedes después lo pueden guardar. ¿Ven que tienen abajo en el chat a la derecha allí 3 puntitos en Zoom? Si ustedes hacen los 3 puntitos allí y cliquean, pueden guardar en su computadora y cada vez que lo hacen se suma lo que ustedes pueden guardar y les queda como un pequeño resumen. Por eso estoy escribiendo un poco ahí. ¿Qué significa una unidad múltiple y compleja? Ellos se dieron cuenta de que el universo era complejidad. ¿En qué sentido? No era simple. El universo no es una realidad simple, sino que está compuesta por una serie numerosísima de entes muy diversos entre sí. Muy diversos entre sí. Pero a pesar de esto, estos entes, esta multitud de entes, conforman una profunda unidad, por lo cual se interrelacionan y se influyen mutuamente. Van a ver que esto es muy importante para lo que vamos a decir. Es decir, esta multitud de entes están conectados entre sí, se relacionan entre sí y se influyen mutuamente. Después vamos a ver por qué al hombre se lo llama microcosmos dentro de este cosmos. Santo Tomás de Aquino, este gran genio de la filosofía cristiana, define a esta realidad múltiple y compleja con la palabra latina ordo, orden. Hay orden donde hay unidad en la diversidad de la complejidad. Por ejemplo,
En un edificio hay muchísimas partes, no es algo simple, un edificio. Tiene muchas cosas, tiene ventanas, tiene paredes, tiene pisos, tiene techos, tiene cañerías, tiene un montón de cosas. Es compleja, pero forman una unidad. Forman una unidad. Miren qué bellamente la bella definición de orden de Santo Tomás en su Suma contra los gentiles. Es una de sus obras filosóficas más bellas. Dice, es la conveniente disposición de una multitud de cosas. La conveniente disposición de una multitud de cosas. Es decir, hay orden cuando yo me encuentro ante muchísimos entes que están dispuestos convenientemente y forman una armonía. Es el concepto de armonía. Que está emparentado con el de belleza. Es decir, ¿cuándo digo yo que una persona es armónica? Cuando cada una de las partes de su cuerpo y de su alma están bien dispuestas. En el cuerpo tienen una armonía de tipo físico, pero también en su espíritu todo está en su lugar. ¿Cuándo digo que una familia es armónica y tiene belleza? Cuando cada uno de los integrantes de esa familia forma un todo en el cual cada uno ocupa un lugar que le corresponde y que contribuye a la plenitud de esa comunidad y le da su belleza. Los griegos se dieron cuenta de que todo el universo era un orden. ¿Ven? Por eso, los antiguos paganos, griegos y romanos, fueron muy religiosos, aunque no conocían aún al verdadero Dios por carecer de la revelación. Porque comprendieron, miren esto que les digo acá, comprendieron que un orden tan complejo y de tal belleza, de tal armonía y belleza como es el cosmos, necesitaba de una inteligencia ordenadora. Es uno de los argumentos, Santo Tomás lo trae en las vías, en la quinta vía, para probar la existencia de Dios. Para mí es una de las vías más naturales, más fáciles para llegar a Dios. ¿Por qué? Y acá les hago una afirmación importante. Porque es absurdo pensar que el orden pueda provenir de la casualidad. Siempre proviene, en cambio, de una casualidad inteligente. A ver si me hago entender. Ustedes entran, por ejemplo, no sé, al colegio y entran en un aula y encuentran el aula como toda bien dispuesta. El pizarrón está delante,
el pupitre del profesor está delante, sobre una tarima para que los alumnos lo puedan ver, los bancos están todos ordenados, las luces están bien ubicadas. ¿Qué piensan? ¿Que es una casualidad? No. Cada vez que vemos orden, comprendemos que alguien lo pensó. Y como ellos veían este orden increíble del universo, dijeron, bueno, Dios tiene que estar. Tiene que haber una inteligencia ordenadora, suprema. A este cosmos, los romanos, en latín, lo llamaron universum. Universo. Esta palabra se compone, a su vez, de dos términos. Unum, en este caso, más versum. Unum quiere decir uno, y versum hacia. Es decir, es una totalidad muy compleja que siempre va hacia la unidad, hacia una unidad muy profunda. Ven cómo tanto griegos, romanos, paganos se daban cuenta de que estaba Dios por esto, por esta marca de Dios en la belleza, en la armonía y en la unidad del universo. Entonces, ¿el universo es algo simple? No, es complejo porque está compuesto por muchos entes muy distintos. Pero todos están relacionados y en una armonía muy compleja que supone una inteligencia que la diseñó. ¿Qué vieron de este universo los griegos? De este cosmos, para utilizar la palabra griega. Vieron que era una unidad compleja y que no estaba, esto es muy interesante, terminado. Se estaba haciendo. Muy interesante. Se estaba haciendo. Es extraño, ¿eh? Es extraño. Está, es complejo, es hermosísimo, tiene una armonía increíble, pero se está haciendo. Es como si el gran artista divino que lo hizo, a propósito, lo hubiera dejado incompleto. Esto es muy, muy hermoso a mi entender, en educación. Vamos a ver, lo vamos a relacionar con educación. Lo dejó sin terminar. Los griegos se dieron cuenta se fueron dando cuenta de que el hombre en este universo era un ente o ser especial. De alguna manera, divino. Grábense mucho esto. Un ser divino. Ahí me salió mal la palabra divino, pero bueno, se entiende. ¿Mm? Divino. Porque el hombre estaba dotado de lo que los griegos llamaron logos. Inteligencia,
o si quieren, razón natural. Era el único ser de este universo dotado de razón natural. Y esto es muy importante porque este logos es una participación de la divinidad en el hombre que le permite al hombre comprender, penetrar en ese orden divino para transformarlo y completarlo. Me parece algo muy interesante esto. Para poner una analogía actual, ustedes me van a perdonar mi poca precisión filosófica, pero me parece interesante para ustedes. Para poner una analogía actual, yo diría que la razón es como un GPS espiritual. Miren lo que dice el padre Pinsemí. Qué terrible. Este padre Pinsemí inventa cada cosa. Miren ¿qué es el GPS? Cuando ustedes utilizan el GPS para ir a un lugar, ¿el GPS crea el camino? No. Lo descubre. El GPS ayuda a ver el camino, a situarse, a comprenderlo. De alguna manera, al darle al hombre la divinidad, esta capacidad de penetrar en ese orden y comprenderlo, le da también la capacidad de ¿qué? De transformarlo, de desarrollarlo. Es el poder del logos en el hombre. Pero este poder va a implicar una consiguiente responsabilidad moral, porque ese comprender y poder penetrar en ese orden podrá llevar al hombre a perfeccionarlo, terminar la obra divina o degradarlo y hasta destruirlo. ¿Ven? Es un poder ambiguo. Es un gran poder ambiguo. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Bien. En este orden divino, como dijimos, hay una multiplicidad. Ya los griegos, y después los cristianos mucho más, porque hay que distinguir lo que podríamos llamar la antropología filosófica de la antropología teológica. La antropología filosófica es lo que el hombre puede, con el poder de su razón natural, comprender sobre sí mismo, sobre el universo y especialmente sobre sí mismo. Pero existe también una antropología teológica de la que yo voy a hacer referencia a veces, pero esto es más bien un curso de antropología filosófica. Por eso las cosas que les voy diciendo no son de fe. Los griegos, los romanos, muchos sabios paganos las entendieron con la razón natural. Es más, según lo que yo les dije, y escuchen bien esto, Dios
no es un tema primariamente de fe. Es primero un tema de razón. ¿Por qué en general los grandes sabios de la humanidad, filósofos, científicos, han sido al menos teístas? Porque el universo es incomprensible sin Dios. El universo no puede comprenderse tal cual lo observamos sin Dios. En este caso que yo les dije, una de las pruebas, sin una inteligencia divina que esté en la raíz de ese orden tan múltiple y tan armónico al mismo tiempo. Así que se dieron cuenta los griegos, fíjense, los griegos y los romanos, y Santo Tomás lo va a tomar después y lo va a explicar, como les voy a mostrar al final, mucho mejor. Se dieron cuenta de que ese cosmos tenía como niveles de ser. Niveles de ser. No sé si me permite compartir pantalla a mí. No. No. Si no, les haría un diseño. Voy a hacerlo más simplemente. Más simplemente. Hay como, además de haber multitud de entes, hay como niveles de entidad. La primera, ¿cuál es? La de que los podríamos llamar los seres no vivientes. Los seres no vivientes. Padre, ahí fíjese si puede compartir A pantalla. ver, a ver. ¿Ahí le permite? Ahí me permite. Ajá, listo. Y voy a hacer algo, voy a recurrir a algo. Un segundito que vuelvo. Un segundillo. Ya estoy con ustedes. Aunque me tome un poquito de tiempo. Porque quisiera aprovechar algo que ya tengo hecho para ponérselos. Primero lo tengo que encontrar. Voy a ver si lo puedo. No es lo que estoy buscando. Un segundito. Ahí, ahí, ahí. Lo que pasa es que lo tenía aquí preparado. Aquí había preparado uno que les voy a presentar, del cual les hablaré enseguida. Vuelvo a la pantalla. En la pizarra ya les voy a mostrar esto. ¿Lo están viendo? ¿Lo pueden ver? Sí. Perfecto. Entonces, como no encuentro el anterior, voy a este directamente. Tenemos niveles de ser. ¿Cuál es el primer nivel de ser? Los seres no vivientes. Podríamos decir nosotros que los seres no vivientes, ¿quiénes podemos poner ahí? Todo el mundo físico, físico-químico, los planetas, los minerales, los metales, el agua, la tierra, todo lo que ustedes ven que es materia pura, si ustedes quieren. ¿Por qué se caracteriza ese mundo no viviente? Por ser sistemas de alguna manera cerrados.
Ustedes saben que en esos sistemas se da un cierto intercambio con el ambiente, se da un intercambio de materia a veces, por ejemplo, los metales se funden y pueden de alguna manera hacer aleaciones, se dan intercambios de energía, pero fundamentalmente los seres no vivientes son seres hechos, que no se modifican, sino por causas externas. Por ejemplo, un escultor puede esculpir una estatua, ¿no? Agarro un bloque de mármol y la transformo, un bloque de mármol en una estatua, pero el bloque de mármol no se puede hacer estatua. Lo hace una causa externa. Cuando se modifican y perfeccionan es por una causa que viene de afuera de ellos. Luego tenemos el mundo de los vivientes. ¿Cuál es la caracterización del mundo de los vivientes en contraposición con los no vivientes? Que los vivientes tienen un principio interno de movimiento que les permite que, fundamentalmente, esto es muy bello, asimilar el entorno. Asimilar, ¿qué quiere decir? Apropiarse de lo que los rodea. No solo tienen su perfección inicial, sino que se pueden enriquecer con todo lo que los rodea. Y allí podríamos hacer una ecuación, que ustedes la pueden escribir, yo no la voy a escribir ahora porque estoy dentro del gráfico. La ecuación sería así: a mayor asimilación, mayor perfección. Pueden poner asimilación más perfección. Piensen ustedes, por ejemplo, en la semilla de un árbol, de un roble o de un naranjo. La semilla es algo muy pequeño. ¿Por qué se transforma en un árbol? En un árbol bellísimo que va a dar fruta y a su vez se va a multiplicar. Si yo analizo el árbol, ¿de qué está hecho? De todo lo que ha absorbido de la tierra. A través de sus raíces, de su principio vital que tiró una raíz al suelo, que después se desarrolló por un tronco, las ramas, las hojas y hasta los frutos, el árbol se ha aprovechado de todo su entorno, se ha apropiado de la riqueza de otros entes para poder perfeccionarse, desarrollarse. En el caso de las plantas, este desarrollo, ¿cómo es? Bastante lento, porque necesita un contacto directo físico, muy lento. Por eso si la semilla cae, por ejemplo, en una tierra donde no hay nutrientes, se muere. En el caso de los animales, ¿ven? Son superiores a las plantas. ¿Por qué? Porque asimilan más. ¿Y por qué asimilan más? Piénsenlo. Esto es un curso de antropología realista muy rápido, pero que les va a dar como los ítems generales. ¿Por qué? Porque el horizonte vital, aquello de lo cual se pueden nutrir los animales, es mucho más grande que el de las plantas. Porque el conocimiento de los sentidos amplía su horizonte. Hay un misterio muy grande que quisiera que ustedes se admiren conmigo de ese misterio, que es el misterio de la imagen. ¿Qué quiere decir? Los sentidos que Dios le dio a los animales les permiten conectarse con realidades con las cuales no tienen un contacto físico directo. Las tienen a distancia. Por ejemplo, un águila que está volando ve un pequeño ratón que está corriendo en la tierra. ¿A cuánta distancia? A una distancia enorme. Pero en el momento en que su ojo vio el estímulo de ese ratón y formó la imagen dentro de su sentido, ese ratón de alguna manera ya le pertenece a esa águila, que luego, si quiere comer o darle a sus polluelos, va a ir a buscarla, a cazarla y llevarla para nutrirse de ella. Pero ¿por qué es posible esto? Porque primero esa realidad entró dentro del animal. ¿Y entra cómo? Por las imágenes. No solo las imágenes visivas, también las imágenes auditivas, táctiles, olfativas,
¿Cuántos animales tienen mala vista pero tienen gran olfato y gran oído, por ejemplo, como los tiburones, por ejemplo? Y por último, en la cúspide de este universo material, ¿a quién tenemos? Al hombre. ¿En qué reside la gran perfección del hombre? En su racionalidad. ¿Por qué? Porque la razón le permite asimilar muchísima más realidad. Porque todo lo que conoce un animal a través de las imágenes, ¿cómo lo conoce? De manera particular. Concreta, en cierta manera desordenada. Por eso los animales viven en el presente todo el tiempo. En cambio, la inteligencia del hombre va a captar ¿qué? Algo interno a los entes que llamamos la esencia, lo que le hace ser una cierta cosa. Por ejemplo, va a captar que el mármol es mármol. Y va a captar las propiedades internas del mármol. Por eso, el hombre, en pocas experiencias, va a poder captar que grandísima, inmensa cantidad de fenómenos. Cuando comprenda la esencia de un fenómeno, va a formar una ley universal, una ley científica. Va a entender lo que hace, por ejemplo, que el mármol sea mármol, que el agua sea agua, que dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno formen una molécula de agua, o que una ley física de la gravedad domina toda la realidad física, y va a poder formular entonces leyes que dominen gran parte de los fenómenos del universo. Ahora bien, está esto que les pongo acá en el gráfico, mírenlo ahora. En ese universo, el hombre como ser racional está como en el horizonte. Ven que pongo la H que es de hombre aquí en el medio. Porque por una parte, el hombre tiene todos los seres, los niveles de ser anterior. Acá les quiero decir algo muy importante, a ver si se entiende bien. Cada ente tiene la perfección que le corresponde más todas las anteriores. Por ejemplo, una planta tiene también estructura físico-química, por ejemplo, como el hierro. Si ustedes miran aquello de lo cual está compuesto una planta, está compuesto de elementos físico-químicos. Pero además tiene algo que los componentes físico-químicos no tienen: alma vegetativa, capacidad de nutrirse, de crecer y de reproducirse. Un movimiento interno que la hace desarrollarse. Tiene un nivel más. Si ustedes miran a los animales tienen estructura físico-química. Sí, el cuerpo de un animal está hecho de los elementos que hay en el universo. Tienen además parte vegetativa los animales, sí, se nutren, crecen, se reproducen, pero además tienen algo más. Tienen conocimiento sensible, tienen apetito sensible, tienen sentimientos, tienen un nivel más. El hombre tiene todo más el nivel espiritual, o si ustedes quieren racional, si ustedes quieren psíquico, como le decían los antiguos, psíquico. Es decir, el hombre va a tener lo físico-químico, va a tener operaciones vegetativas, va a tener operaciones sensitivas y además un nivel superior que lo emparenta ¿con quién? Con el mundo espiritual superior, metafísico, es decir, con Dios y con los ángeles. Por eso, fíjense lo que dice Santo Tomás sobre eso, y con esto terminamos este punto y vamos rápidamente a los que siguen. Lo que dice Santo Tomás. Santo Tomás dice:
aplicando esto al misterio de la redención. ¿Por qué Cristo nos redimió haciéndose hombre? ¿Por qué el Hijo de Dios se quiso hacer hombre? Y dice Santo Tomás con mucho respeto, ¿no?, a las decisiones de Dios. Dejo de compartir esto, ya lo tienen, pueden inclusive grabarlo también, lo pueden de alguna manera. Ven que tiene una función ahí, no sé si acá la tienen, la puede tener quizás Alicia. Arriba debes tener una barra donde dice grabar, ¿lo tienes? Después se puede pasar quizás. Lo que estamos haciendo, padre, es grabar todo el video. Después lo subimos Sí. a la página y queda completo. Ahí en los 3 puntitos de más, abajo también aparece grabar como opción. Y en el chat, grabar. Ajá. Así que también lo pueden grabar. ¿Lo voy sacando? Bueno. Entonces, de alguna manera, Santo Tomás dice, ¿por qué parece conveniente que Cristo se hiciera hombre? Porque al redimir al hombre, redimía toda la creación. Porque en el hombre está todo. Está de lo más inferior hasta lo superior. ¿Se entendió? Por eso se dice que el hombre es como un horizonte entre la materia y el espíritu. Entre la materia y el espíritu. Por eso, dicho de paso, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Se están perdiendo con lo que digo o se sigue el hilo? ¿Se sigue el hilo? Sí, padre. Perfecto. Entonces, fíjense qué lindo esto, ¿no? Dice, el hombre, al ser un resumen del universo, su pecado influenció a todo el universo. Pero cuando Cristo se hace hombre, redime todo el universo porque en el hombre está todo, de alguna manera. Están presentes los ángeles porque los ángeles que también pecaron, hubo pecado en el mundo de los ángeles, tienen algo en común con el hombre que es la dimensión espiritual. Pero están también todo lo inferior, los animales, las plantas, los seres no vivientes, todo es redimido en el hombre. El hombre es una frontera, justamente, y un resumen del universo. Por eso, microcosmos. Micros pequeño, cosmos, universo. Un universo en pequeño. El hombre es un universo en pequeño. Así lo ha hecho Dios. Ahora bien, por eso mismo, y aquí voy a discrepar un poquitito con algo que dijo Mario Caponetto. Ustedes saben que entre los realistas puede haber discrepancias, ¿eh? Una pequeña discrepancia. Los antiguos llamaban al estudio filosófico del hombre psicología. Solamente a partir del siglo XVIII, sobre todo con Immanuel Kant, se comenzó a llamar a este estudio antropología. Por ejemplo, Aristóteles, al escribir el primer tratado sistemático filosófico sobre el hombre, lo llamó, lo traduzco en términos nuestros, peripsiges
sobre el alma. Sobre el alma. ¿Por qué? Porque, ¿qué quería destacar con esto Aristóteles? A ver si les queda claro esto. Esto es muy importante. ¿Qué quería destacar Aristóteles? La comunidad del hombre con el resto del universo. Aristóteles sabía que el hombre era un ser distinto, divino, pero sabía que era parte del universo. Que vivía en ese universo compuesto por muchas otras realidades en un orden divino, si ustedes quieren, un orden divino. Entonces, ¿por qué llamarlo psicología? Porque Aristóteles, cuando empieza su tratado sobre el alma, o Peripsiges, dice, primero hablemos de lo que en el hombre es común con los otros seres. Y primero habla del cuerpo, de la parte común del hombre con todos los otros seres inferiores. Es decir, tenemos que ser realistas, dice, y en esto me opongo a mi maestro Platón, al decir que el cuerpo no es la cárcel del alma. Cuerpo y alma son el hombre, en unidad sustancial. Es decir, ¿qué quiere decir con esto Aristóteles? Que sin el cuerpo y sin el alma, sin este compuesto de cuerpo y alma, no se puede comprender al hombre. El hombre es un ser físico y metafísico. Es un ser corpóreo, material y espiritual al mismo tiempo, en una unidad total. Si ustedes quieren una materia espiritualizada. Pero ya eso no me gusta mucho. Es, como lo explicará seguramente en un próximo encuentro el profesor Alberto Abud, es materia y forma. Y si estos dos componentes no están unidos, no es el hombre. Por lo menos filosóficamente. Entonces ustedes ven cómo es muy hermosa esta visión de lo que es el hombre. ¿Por qué lo empezó a llamar Kant en el siglo XVIII antropología? Porque en el idealismo del siglo XVIII hay un rechazo de la materia. Es muy extraño. Los idealistas parece que tienen como un desagrado de que el hombre dependa de la materia. Por eso rechazan los sentidos, rechazan de alguna manera que el hombre sea parte del mundo material. Quieren que el hombre domine el mundo material como algo exterior a sí mismo. ¿Por qué en el fondo? Fíjense que es muy interesante. Porque les causa desagrado de que el hombre tenga que depender de algo que es inferior a él. Que, por ejemplo, para conocer, no sé, qué es, por ejemplo, un árbol, primero tenga que ver con sus sentidos un árbol y tenga que formar una imagen del árbol y recién después un concepto por abstracción, porque eso haría que yo dependo de un ser inferior a mí, que es el árbol. Quieren que el espíritu del hombre se imponga sobre la realidad. Por eso quieren imponer las ideas o estructuras de la mente humana a la realidad. ¿Por qué para un verdadero realista y mucho más para un cristiano esto no es así? Porque en el fondo, tanto Aristóteles, de alguna manera, aunque lejanamente, y mucho más la antropología teológica cristiana, sobre todo en Santo Tomás de Aquino, entiende que en cualquier ente, por más pequeño que sea, ¿quién está? Dios. Cuando yo conozco un escarabajo, cuando conozco un árbol, cuando conozco una piedra,
estoy viendo la participación del ser de Dios. Me estoy sometiendo a Dios que está presente en todas sus criaturas. Por lo tanto, no es un rebajarme, es un conectarme con la causa última de todos esos entes, que es Dios. Último punto de mi desarrollo, y después me pueden preguntar lo que quieran. ¿Ven? Ustedes ponen ahí bestialismo y angelismo. Último punto, empirismo y racionalismo. Es el último punto que voy a tocar. Y después me preguntan lo que quieran. Espero que haya sido claro, porque lo he hecho complejo, que el hilo sea claro. En sus, si quieren leer una lectura espiritual que los introduzca profundamente al conocimiento del hombre, pueden leer una obra maestra del gran San Agustín de Hipona, Las Confesiones. Allí San Agustín, en el proceso de su conversión y encuentro con la Santísima Trinidad, único verdadero Dios, dice que tenía una gran dificultad no solamente para entender a Dios, sino para conocerse a sí mismo. Dice, miren qué expresión, me volví para mí mismo el peor de los problemas, una fuente inagotable de lágrimas y angustia. Qué extraordinario. Es decir, San Agustín se da cuenta que el hombre necesita conocerse a sí mismo. Y sin embargo, lo más difícil para el hombre es conocerse a sí mismo. Es más fácil para el hombre llevar una nave espacial a Saturno que conocerse a sí mismo y vivir bien su vida. Eso se los puedo asegurar. Tienen grandes genios de la ciencia que no han sabido vivir, porque no han tenido sabiduría. Tienen matemáticos extraordinarios que son gente que en su vida vive una vida desastrosa. Es mucho más difícil conocerse a sí mismo que conocer todo lo que está fuera de nosotros. Santo Tomás de Aquino dice en su magnífica obra De Veritate, sobre la verdad, más o menos lo mismo. Para el hombre, dice, saber que existe es
relativamente fácil. Pero saber qué es el mismo es sumamente difícil. Muy interesante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo les estoy hablando en este momento y estoy moviendo mi cabeza, yo sé que existo. Mi mismo movimiento, lo que estoy haciendo muestra que existo. Es evidente que estoy acá. Pero saber qué soy, qué cosa soy, cuál es mi naturaleza y esencia, eso es muy difícil. Eso está escondido. Y no lo veo fácilmente. Acá hay un secreto, me parece a mí, que es este. Que las mejores cosas de la vida, Dios a propósito las ha dejado escondidas. ¿Por qué? Para que las encuentren los que buscan. Los que aman la verdad. Los que buscan la verdad con admiración, con respeto y con amor para vivir de ella. Y quiere que permanezcan ocultas ¿a quién? A los necios. ¿Quién es el necio? El necio no es el ignorante, todos somos ignorantes, ¿no? Porque son muchas más las cosas que no sabemos que las que sabemos. Somos grandes ignorantes que aprendemos. El necio no es el que no sabe. El necio es el que no quiere saber. Porque no se quiere encontrar con la verdad. Porque si se encuentra con la verdad, debe comprometerse con ella y vivir de ella. Entonces, ¿para qué Dios dejó escondido lo mejor de la realidad? Para que lo encuentre con esfuerzo el que lo busca. ¿Se acuerdan que Jesús dice en el Evangelio? El que busca, encuentra. Al que llama, se le abrirá. Por ejemplo, de una enfermedad, ¿qué es más fácil de conocer? ¿Los síntomas o la causa? Los síntomas. Los síntomas son los efectos, lo visible, las manifestaciones exteriores. La causa, que puede ser una bacteria o un virus, la voy a encontrar con gran esfuerzo, con una investigación. ¿Qué es más fácil de entender de una persona? ¿Su apariencia física o lo que tiene dentro de sí? Las virtudes o los vicios de su alma. Las virtudes o los vicios de su alma. Entonces Dios ha dejado escondido lo mejor del hombre para que lo encontremos con esfuerzo, porque es muy valioso. Aquí hay una frase durísima de Cristo en el Evangelio, ¿se acuerdan? No tiren las perlas a los chanchos, porque se darán vuelta y los pisotearán. ¿Qué quiere decir? Dios no ha querido dejar lo mejor de la realidad al que no se esmera ni se esfuerza por conocerla, o no la ama y no quiere vivir de ella. Por eso conocerse a sí mismo es lo más difícil y es lo más importante. Y de esto trata la antropología filosófica, realista. A partir de lo que hacemos, conocer lo que somos. La antropología filosófica trata justamente de esto, del conocimiento de la esencia o naturaleza del hombre, para comprender lo que es y luego desarrollar todas sus capacidades o potencialidades y llegar
a su plenitud. De esto trata. Ahora bien, voy terminando. Tal cual Dios nos ha hecho, esa esencia o naturaleza del hombre no está en la apariencia que captan nuestros sentidos y nuestra experiencia inmediata. Está oculta y debe ser descubierta a través de una investigación que es, podríamos decir, difícil y trabajosa para el hombre. Esto es la antropología filosófica. Pero como todo lo que llega a la inteligencia debe antes pasar por los sentidos, porque así nos ha hecho Dios en cuerpo y alma, debemos llegar a nuestra esencia o naturaleza a través de algo que podamos captar en la apariencia, en lo visible. Y esto son nuestros actos u operaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Si a mí me señalan un grupo donde hay 7, 8 personas, ¿no? Y me dicen, mira, aquel es un gran pianista o un gran músico. Yo mirándolo, ¿puedo saber cuál de ellos es un músico o un gran pianista? No. Porque las cualidades de su alma, su pensamiento y sus dones artísticos están ocultos. ¿Cómo lo puedo deducir yo? A partir de lo que hace, lo escucho tocar el piano o componer una obra, lo veo componer y digo es un gran músico. ¿Qué quiere decir? Siempre tengo que partir de la apariencia, de lo externo, de lo más fácil, para llegar a lo interno. ¿Cómo puedo saber qué es el hombre? Viendo lo que el hombre es capaz de hacer. A partir de lo que hace, yo voy a deducir su naturaleza o esencia. Este es el método de la antropología. El hombre no se puede conocer a sí mismo, lo pongo acá, no es capaz de conocerse a sí mismo intuitivamente. Lo hace por un método. Voy a tratar de ponerlo con la menor complejidad epistemológica, filosófica, pero es un método analítico, deductivo. Es decir, miro lo que hace y de ahí deduzco cómo está hecho internamente. Ese es el método de la antropología. Termino diciendo una cosita, después si me quieren preguntar algo me preguntan. ¿Qué es lo último que digo? ¿Qué es esto? Los seres inferiores
no necesitan conocerse a sí mismos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios los mueve hacia su perfección de una manera casi exterior, o prácticamente de una manera exterior. Por ejemplo, ¿cómo cumplen su finalidad los seres no vivientes? Piensen en los planetas, por ejemplo, de una galaxia. ¿Cómo se mueven? A través de las leyes físicas. Hay leyes externas, causas externas que los mueven. Hacen lo que Dios quiere que hagan, ¿cómo? Movidos por una fuerza externa. ¿Cómo se mueve una planta, una semilla para crecer? Por un movimiento espontáneo, cae en la tierra y tiene un movimiento espontáneo de largar una raíz, nutrirse, reaccionar a la presencia del sol, del agua, hacer fotosíntesis y crecer. ¿Cómo se mueve un animal? Instintivamente, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Los seres inferiores ya tienen incorporado su movimiento en su misma estructura material, natural. El único ser que para moverse hacia su perfección tiene que dominar sus propios actos y dirigirse hacia su fin con un dominio de sus actos es el hombre. Por eso se tiene que conocer a sí mismo. Porque no todo lo que puede hacer, lo debe hacer. No todo lo que podría hacer, lo lleva hacia su fin, hacia su perfección. Por eso para el hombre conocerse a sí mismo es fundamental. Absolutamente fundamental. Voy a poner un ejemplo educativo y con esto termino. Hace unos años conocí a unas personas que trabajaban en un colegio en Buenos Aires que me contaron un caso que no debe ser tan extraño, aunque es bastante límite, ¿no? Ellos tenían un colegio donde iban personas bastante ricas y era un colegio donde, bueno, los directivos estaban bastante atentos a lo que le pasaba a cada uno de los alumnos. Y un día ven que una alumna que tenía unos 15, 16 años, estaba al final del secundario, estaba muy triste, la veían llorar y la veían muy deprimida. Entonces empezaron a acercarse a ella para ayudarla. Esta chica era hija de un empresario muy rico que se había divorciado de la mujer y no sé cómo habían hecho, pero esta chica vivía, pónganle 2 semanas con el padre, 2 semanas con la madre, etc. Iba intercambiando casa. Y de pronto en el colegio la ven muy deprimida, ¿no? Muy deprimida. Y entonces, en un momento dado, los directivos hablan con el padre y dicen, mira, estamos muy preocupados porque realmente ella está muy triste todo el tiempo, llora, está mal, no quiere abrirse a nosotros, no quiere hablar, trate de hablarla. Entonces un día el padre que vivía para trabajar, es de esas personas que viven para trabajar y hacer dinero, llega a la casa al mediodía para comer con la hija y la encuentra llorando. Y entonces le dice, este padre con una mentalidad totalmente materialista, vivía para hacer guita, para trabajar, etcétera, para el éxito. Le dice, ¿qué te pasa? Te veo triste, etcétera. ¿Qué hace? Se la lleva a un shopping. Se la lleva a un shopping, le compra una cantidad increíble de cosas, vuelven y le dice, bueno, ahora arriba los ánimos, arriba el ánimo, etcétera, etcétera, y se va a trabajar de nuevo. Cuando volvió a la noche a la casa, la chica se había colgado. ¿Qué le pasó en el fondo al padre? Ese padre, al ser materialista, nunca vio el ser humano. Nunca pudo entender que su hija necesitaba una guía, que estaba confundida, que necesitaba afecto, que necesitaba estar con él, conversar con él, necesitaba un sentido de su vida, porque al ser materialista no vio el resto. Entonces, si el hombre no se ve a sí mismo, no puede dirigir sus actos con dominio de sus actos hacia su verdadero fin y hacia su plenitud.
¿El hecho de ver quiénes somos asegura que vamos a ser buenos? No, eso es la ética. Porque yo puedo ver el camino y no elegirlo. Muchas veces hacemos cosas que sabemos que están mal, pero no verlas es lo peor, porque te pone en un estado de ¿qué? De ceguera. Acuérdense lo que dice Jesús de los fariseos en el Evangelio, esta cita. Dice de los fariseos, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado con los fariseos, porque son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos se caerán en un pozo. Yo creo que es muy grave en el mundo de Dios de hoy, es muy grave en el mundo de hoy la desvinculación entre la verdad y el bien. La gente piensa que puede vivir fuera de la verdad, haciendo lo que le place en cada momento, sin seguir el orden de su propia naturaleza, y que le va a ir bien. Esto es un gran error. Como diciendo, hago lo que a mí me gusta y me va a ir bien porque a mí me gusta, ¿no? Porque me autopercibo así, porque me gusta. No, no, no. Nosotros no creamos nuestra naturaleza, no decidimos nacer, ni en el nacimiento de la muerte, como ya les dije, eso se muestra claramente. Entonces, claramente, sin una buena antropología no puede haber una buena educación. ¿Cómo tengo que hacer una escuela, por ejemplo? Bueno, tengo que mirar al hombre, su naturaleza, sus capacidades, sus posibilidades de desarrollo y planificar toda la educación para desarrollar al hombre completo. Si, por ejemplo, en una escuela, por ejemplo, no hay nada de arte, o no hay ninguna materia especulativa, o no hay filosofía, no se va a educar al hombre. Se van a dejar sin desarrollar muchísimas posibilidades del hombre. Si no se le habla de Dios al hombre, pero si el hombre es un ser trascendente en su naturaleza, capaz de llegar a Dios, de encontrarse con Dios, está hecho para Dios, si no se encuentra con Dios, su vida va a ser una frustración. Volvemos al concepto de educación que yo les dije de Hesíodo al inicio, ¿no? La educación ayuda al hombre a aprender a ser lo que es capaz de ser. En este sentido, hay una cosa que es desastrosa en la educación de Dios de hoy, que es, sacan de la currícula todas las materias que no son prácticas, que no sirven para el mercado laboral, es decir, lo que nosotros llamamos las humanidades. El hombre no debe dedicarse a conocerse a sí mismo ni el fin de su vida, no, debe dedicarse a desarrollar como homo faber, como hombre obrero, lo que le sirve para tener éxito material. Y esa es una de las claves de la destrucción de la educación. Vamos a tener técnicos, personas trabajadoras que no saben ni siquiera quiénes son ni para qué van a vivir, solo saben que tienen que trabajar, hacer lo que les dicen y tener éxito, nada más. Eso es la destrucción de la educación. Esto es más o menos quizás un poco desordenado, espero no haberles complicado demasiado y que haya quedado claro el panorama general. No sé si me quieren preguntar alguna cosa.
Hola, padre, buenas noches. Ajá. Un gusto. Dos preguntitas, ¿puede ser? Cortitas. Sí, sí. Usted nos definió la antropología filosófica como conocimiento de la esencia de la naturaleza para comprender lo que el hombre es y desarrollar sus capacidades, potencialidades y llegar a la plenitud. En ese sentido, ¿qué diferencia habría con la psicología? Porque cuando lo escuché darnos esa definición, se me confundió con lo que yo entiendo por psicología. Eso por un lado. Y por otro lado, mientras lo escuchaba, recordaba la frase que uno escuchó tantas veces, lo de conócete a ti mismo y conocerás a los demás y al universo, y lo relacionaba con esto del hombre como microcosmos que usted nos explicaba al principio. La pregunta sería si tiene que ver justamente esta afirmación con esta idea del hombre como microcosmos y el cosmos y esa unión entre los dos. Sabes que la primera parte de tu pregunta se cortó justo, ¿me la podrías repetir? Perdón. Pero no se cortó, yo pienso que yo porque los vi a todos congelados, y si los vi a todos congelados es que me congelé yo. Así que dele. La definición que usted nos dio de antropología filosófica, por un momento se me confundió con la idea de psicología, o por lo menos de lo que yo entiendo por psicología, o sea, el conocimiento de la esencia del hombre para comprender lo que es y sus potencialidades y llegar hacia la plenitud. La pregunta sería esa, ¿qué diferencia hay entre antropología filosófica y psicología? Sí, no, porque la antropología, la psicología, al ser una ciencia particular, llega a las causas próximas. Entonces, llega a comprender la actividad del hombre y a partir de la actividad del hombre deducir inmediatamente la estructura de su psiquis. Pero no llega a la naturaleza o esencia, que es la estructura de base del hombre, digamos, metafísica del hombre. Entonces, es como si viera, si querés, los frutos y las hojas, pero no viera la raíz, ¿no? No llega a ver de dónde surge todo eso. Por ejemplo, supone que hay un alma, pero no puede demostrarla. Tiene que preguntarle a la filosofía cómo se demuestra que hay alma. Entonces, es una ciencia particular que llega a las causas próximas. Yo lo comparo así. En las ciencias particulares, yo digo que se llega a la ciencia, a las causas inmediatas, o también a lo que yo llamo causas intermedias. Porque no sé si has visto, por ejemplo, tomemos la medicina. En general, las disciplinas de la medicina, la cardiología, la neurología, la hematología, lo que tú quieras, lo que van a estudiar son los fenómenos, la multiplicidad de fenómenos que se dan en la periferia del orgánico, es decir, las manifestaciones del organismo humano. En ese sentido buscan las causas inmediatas de esto. Por ejemplo, en una enfermedad buscan la bacteria que produce la enfermedad. Ahora, pueden llegar, se dan cuenta que aún esto, es un poco difícil lo que te estoy explicando, aún esto depende de una estructura en el fondo que es una síntesis o una unidad en el fondo. Por ejemplo, en medicina, la disciplina que buscaría como ese código del cual salen todas esas manifestaciones sería la genética. Por eso, si la genética sigue progresando, es probable que en un futuro próximo ya no tratemos las enfermedades cuando ya se dieron, sino que las tratemos, sepamos de alguna manera cuáles son las tendencias a determinadas enfermedades en las personas según el genoma. Ahora, eso sigue siendo causas próximas, lo que pasa es que se fue más profundo. Por ejemplo, en química, ¿qué sería? La química normalmente estudia la combinación de los elementos, digamos, dentro de lo que es, digamos, el mundo, ¿no? En el cual vivimos, la Tierra. Pero, por ejemplo, la tabla periódica de los elementos químicos es como esa unidad básica de la cual parten todos esos intercambios. La filosofía va más profundo, va a la esencia o naturaleza de cada cosa, que es más profundo que esas causas. Entonces, nunca puedo decir qué es el hombre. La
sociología, la psicología, el derecho estudian manifestaciones del hombre y las causas de esas manifestaciones, pero el ser mismo del hombre solo lo alcanza la antropología. Y la segunda era... La segunda tiene que ver con, primero, lo que usted nos empezó explicando sobre el hombre como microcosmos, y yo lo escuchaba y me acordaba de esta frase de conócete a ti mismo y conocerás a los demás y al universo, y la pregunta es si justamente tiene relación esta idea con la idea de microcosmos. ¿Sabes cómo nació? Deja abierto el micrófono. ¿Sabes cómo nació la frase conócete a ti mismo? No. La decía mucho Sócrates, ¿no? Sí. Esa frase estaba escrita en el dintel del bellísimo templo a Apolo en Delfos, que decía, Gnosis te auton, que significa conócete a ti mismo. Y Sócrates se lo decía porque le decía a los griegos que por no conocerse a sí mismos, de ahí les venían todos los males. Los males. Justamente porque habían desoído el mandato de los dioses que estaba escrito en el templo de Delfos, y que les decía que la clave de una buena vida era conocerse a sí mismo. Okay. No sabía. Muy interesante, muy interesante. ¿Sabes qué le decía Sócrates a los atenienses? Oh, atenienses, ustedes que son ciudadanos de la ciudad más grande del mundo. Tenía una idea de Atenas importante, ¿no? Del imperio más poderoso, pero que está decayendo porque han olvidado que no de nuestras riquezas nos ha venido nuestro poder y nuestras virtudes, sino que de nuestras virtudes nos ha venido nuestro poder y nuestras riquezas. Es decir, cuando una sociedad pierde su fundamento espiritual y el hombre se descompone por dentro, todo lo que proviene de allí, que es todo el progreso de todo tipo, la prosperidad, todo decae. Está clarísimo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? De hecho, Valeria, te digo también que, bueno, por eso el nombre de psicología para la disciplina que tú seguramente has estudiado es un poco ambiguo, porque, como te digo, los antiguos llamaban psicología a la antropología. ¿Por qué? Porque querían mostrar que el hombre era parte del universo, justamente, tenía alma como los animales, como las plantas, pero tenía algo más, que era lo divino, que era su parte espiritual. Claro. Antropología es como si desconectara al hombre del resto del universo. ¿Puedo aprovecharle a otra pregunta? ¿Cómo uno puede conocer sus potencialidades? A través de tus actos. Es decir, el método de la antropología va a ser realista. ¿Qué quiere decir? Vos no podés intuir tu naturaleza o esencia. Dios no te lo va a dejar tan fácil porque quiere que te esfuerces. Entonces, para conocerte, tenés que en realidad obrar, ver obrar a los otros, por eso va a ser una experiencia, por un lado, introspectiva, personal, para adentro, pero también viendo los otros que como vos son seres humanos, ver su modo de obrar, de allí deducir las potencias y de allí deducir el centro de tu ser, que es tu naturaleza humana, que es la raíz. Uno nunca puede hacerlo solo, ¿no es así? Siempre necesitamos de otros. Siempre lo De guías, a eso me refiero también, ¿no? Absolutamente, sí. O sea, además no es solamente del otro que está presente acá, sino de una tradición. Es decir, es muy lindo. Nosotros no partimos de cero, sino que nos paramos sobre los hombros de los grandes sabios. Entonces es muy lindo eso. En el fondo somos deudores. Santo Tomás llega a decir, mirá qué espíritu abierto Santo Tomás, dice, evidentemente en el estudio de la verdad,
lo que cada persona puede agregar, esto está en el comentario de la metafísica de Aristóteles, en el libro segundo. Lo que cada hombre puede agregar al conocimiento de la verdad por sí mismo es muy poco. Pero lo que todos juntos pueden investigar sobre la verdad, acumulándose con un esfuerzo común, es mucho. Y dice, escucha esto, y debemos agradecerle en esto no solo a los que han investigado la verdad y nos han ayudado en este camino, sino aún a los que han errado, porque al errar nos han obligado a investigar más profundamente. Claro. Y mirá lo que dice, mirá lo que dice. Ahí después le contesta a la familia Andrini que nos puso algo ahí. Mirá lo que dice San Agustín, te lo escribo en el chat. San Agustín. Qué extraordinario, ¿no? En la búsqueda de la verdad, todos los hombres son como un solo hombre. Ah, extraordinario. Hay un deseo de verdad que Dios ha puesto en los hombres. Entonces, comunicar en la búsqueda de la verdad es magnífico. Poder decir, San Agustín está conmigo, Aristóteles está conmigo, Platón está conmigo. Además, no te olvides, Valeria, que es muy importante esta instancia natural. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el don de la fe y podemos ver al hombre mucho más allá. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento de la antropología filosófica del hombre y la de la antropología teológica? Que en la antropología filosófica te conoces a vos mismo por el esfuerzo de todos los hombres y cuando vos te analizás a vos mismo y analizás a los demás hombres. La diferencia es que si vos querés saber, por ejemplo, cómo es un cuadro o un buen libro, ¿a quién te conviene para conocerlo a fondo a ese cuadro, ese libro o ese mueble que vos ves hermosísimo? ¿A quién le preguntarías más para conocerlo a fondo? A quien lo pintó y a quien lo escribió. ¿O a quién hizo el mueble? O a quien hizo el mueble. Nosotros tenemos la suerte de que Dios nuestro Padre en Jesucristo nos ha revelado quién es el hombre. Ahí nos ha dicho, ¿saben quién es el hombre que yo creé y el que quiero? Mírenlo a mi hijo. Y yo que soy el carpintero, soy el artista y el escultor, les voy a decir quiénes son ustedes, porque quiero que lleguen a la plenitud. Y te dejo una frase muy linda de otro filósofo, Plotino. Te dice así, mirá, la misión del sabio, del verdadero filósofo, consiste en esculpir, no te lo digo así, te da la sorpresa. Ahí te lo mando. Mirá qué lindo. Así como un gran escultor esculpe una estatua, el sabio debe esculpir su propia estatua con sus virtudes. Pero hay algo más grande. Un día le dijeron a Miguel Ángel, gran artista cristiano, gran escultor, ¿no? Artista en general, cristiano. Siempre hay algún adulador, tened cuidado. Maestro, qué grande que eres. Mira las estatuas que has creado. ¡Cuánta belleza ha salido de tus manos! Miguel Ángel, que era un poco vanidoso, pero era sabio, le contestó, mira, en realidad, yo casi no hago nada. Saco lo que sobra. Ya Dios ha puesto en ese mármol las infinitas bellezas.
yo solo y todo lo que sobra. Qué extraordinario. Ahí está. Entonces, de alguna manera, cuando vos te vas en la antropología, te vas a ir perfeccionando, vas a ir quitando lo que sobra y también vas a ir completando la obra de Dios. A mí me parece extraordinaria esta idea, que es una idea muy linda. Dios ha dejado su obra sin terminar, su cosmos y universo, y sobre todo al hombre, para que el hombre comparta su gloria, la gloria de terminar la belleza de la creación. Es lo que hacen los padres cuando procrean. Es muy lindo, ¿no? Nosotros los cristianos no decimos que los padres generaron solo. No. Dios hubiera podido, por ejemplo, crear todos los seres humanos y meternos en la tierra, todos hacerlos nacer adultos como Adán y Eva. Por eso dicen, viste, el famoso chiste, más solo que Adán el día de la madre, ¿no? Bueno, entonces, ponerlos ahí de adultos y listos, sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque quiere que los hombres nazcan de los hombres. Porque quiere que las mujeres y los varones sean procreadores. Y cuando vos educás, vas a influenciar sobre personas y vas a terminar una obra, o por lo menos lo vas a ayudar a que terminen esa obra. Y ahí viene todo el concepto de lo que es la educación, que no me voy a meter ahora, y que lo podés encontrar en los dos tratados sobre educación de los dos grandes genios occidentales cristianos, que son San Agustín y Santo Tomás. El de Magistro de Santo Tomás y el de Magistro de San Agustín, donde dicen que tanto el maestro como el discípulo son causas activas, no son pasivos, no son como un mármol. Son dos causas activas, una del maestro que sabe más, que influencia, pero si el alumno no quiere aprender, no va a aprender. El alumno debe querer aprender, y el profesor también puede aprender en cierta manera, y allí se enriquecen mutuamente. Así que ves cómo hay cosas muy bellas en todo esto. Ahí si quieren pueden guardar el chat, les puede servir como un pequeño, en los 3 puntitos. Así que yo quería este encuentro hacerlo así, un poquito menos técnico, de alguna manera. La antropología es una ciencia teórica. ¿De dónde viene teórico? ¿De dónde vendrá teórico? ¿Cuál será el origen etimológico de teórico? Viene de teos, Dios. Para los griegos, hacer teoría era encontrar el orden divino. Decir que las cosas son en el orden divino. Por eso también los teólogos y filósofos cristianos del medioevo la llaman especulativa, que viene de speculum, espejo, espejar la realidad, mostrar lo que es la realidad. Y después viene lo práctico, que es esa realidad que ahora la conozco, Dios la dejó sin terminar para que yo la termine. Ahora me voy a poner a terminarla con mi actividad bajo la guía de Dios. Por eso, una práctica sin teoría es un desastre. Y la educación no es una ciencia teórica solamente, sino que es eminentemente práctica, porque está para modificar al hombre. Había dicho Mario, ¿no? Son 3 los tipos de ciencia: teóricas o especulativas, prácticas. Las teóricas dicen qué es la realidad. Por ejemplo, el hombre, la antropología. Las prácticas son las que modifican al hombre. Por ejemplo, ¿cuáles serían prácticas? La ética, la política, la psicología, la sociología, el derecho, porque modifican al hombre. Y las artes o técnicas modifican lo que está fuera del hombre. Por ejemplo, la ingeniería, la arquitectura, etc.
Entonces, si no tenés una buena teoría, conócete a ti mismo, no sabes qué estás modificando y le estás dando al hombre lo que lo va a destruir. Y otro tema que entraría acá, pero no, sería como para 5 encuentros, es la diferencia entre filosofía e ideología. Hay una gran ideologización. La ideologización es peor que el reduccionismo. Es la estructura mental más destructiva que existe. Yo la explico a través de un curso bastante largo que doy sobre la estructura esencial del pensamiento ideológico. Como lo más opuesto a la filosofía, pero lo más peligroso porque parece filosofía y es lo más contradictorio con la filosofía. Y en educación, muchísima ideología en este momento. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere depender de Dios y porque el diablo quiere que el hombre piense que Dios es malo. No quiere que descubra que Dios es bueno, porque haciendo lo que Dios le manda, su vida llega a su plenitud. Entonces lo deforma para rebelarlo contra Dios. Bueno, pero son demasiadas cosas. Me metí en demasiados temas. Capaz tendría que haber sido más lineal y simple. Trataré de hacerlo en los próximos encuentros. Pero acá quería darles como es la primera, un poco sobre la antropología en general, darles como un panorama, ¿entiendes? Después, cuando les dé un tema más puntual, me quedaré más en el tema. Acá era como yo lo que quería hoy es abrirles horizonte, abrirles un gran plano sobre lo que es el conocimiento filosófico y en parte teológico sobre la obra. Pero quizás en ese abrirle un plano, quizás la compliqué demasiado, no sé. ¿Se entendió el hilo en general? Fue más o menos... Sí, sí. Bueno. De todas maneras, padre, tienen, ya si Dios quiere la semana que viene, o estará en la plataforma del colegio la charla para que la puedan escuchar nuevamente, si han quedado cosas pendientes o dudas. Sí, no sé si hay alguna pregunta, otra pregunta. Ahí hay una que me hace la manito, muy bien. Pero les digo, no está el pulgar para abajo, estos de Zoom no lo pusieron porque van a decir, no, los alumnos los van a matar a los profesores. Bueno, padre, si nos quiere dar la bendición antes de terminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Que Dios los bendiga. Padre, Gracias, muchas padre. gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Chao, padre.